Gracias a nuestro Dios por su fidelidad. Podemos comenzar una nueva semana. Escuchando la palabra de Dios realmente es un gozo, una alegría. Vamos a compartir una porción en esta mañana en el libro de Efesios, capítulo 5. Nuestro Dios está interesado en gran manera en que su propósito y su plan se cumpla en este tiempo. Así que confiamos en su maravillosa palabra. No sé si usted estuvo, seguramente ha estado en el campo para apreciar las estrellas, cuando más oscuro mejor. Así que no le tenemos miedo a la oscuridad, a las circunstancias, a las adversidades, porque nuestro Dios es por nosotros. ¿Cómo vamos a saber que Dios puede resucitar un muerto si nunca tuvimos un muerto? Hay muchas formas de morir, no solamente física, económica, tal vez la familia, las congregaciones, pero gracias al Señor que Él se presentó como la resurrección y la vida. Así que en ese Señor de la resurrección creemos y experimentamos. Así que no tenga miedo por la muerte, no tenga miedo por ese papel del laboratorio que dice que está muy enfermo. No tenga miedo. Tal vez le avisaron que se va a quedar sin trabajo. No tenga miedo. Porque precisamente necesitamos la circunstancia. Gracias al Señor por la circunstancia. Y gracias al Señor, sobre todo, por su palabra, viva, eficaz, poderosa. Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 19 y 20. Este es un precioso tiempo, y sobre todo digo a los jóvenes, yo recién veía a los jóvenes aquí, interpretando ese tema. Realmente hay un potencial y aproveche ese potencial. Si usted se va a dedicar a la música, se va a dedicar a predicar la palabra, cuando pasa cierta edad, si todavía estamos hablando de potencial, hay algo que no funciona. Así que aproveche su tiempo. Yo a veces he estado despidiendo hermanos que han partido y escucho qué potencial tenía, cómo conocía, pero no hizo nada y se fue. Así que tenemos que aprovechar nuestro tiempo, que es muy breve, pero si somos realmente sensibles a la palabra de Dios, vamos a saber aprovechar. Así enseñó el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Sobre todo los que tenemos cierta edad, ya sabemos lo rápido que se va el tiempo. Bueno, entonces tenemos que aprovechar, especialmente digo los jóvenes, aproveche su tiempo, aprenda. Bueno, Efesios capítulo 5 vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos a través de la Escritura el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Necesitamos, primeramente, todos los que hemos recibido a Cristo, necesitamos crecer, madurar, aprender. Así que hay muchas cosas para aprender en la vida espiritual. Esto parece algo muy simple, el hecho de dar gracias a Dios. Pero esas son cosas que vamos a ver, el hombre natural no tiene en cuenta. Así que es algo muy importante. En Romanos capítulo 1, usted ya conoce la descripción que da la palabra de Dios acerca de el hombre y la mujer sin Dios. Romanos capítulo 1,
Y el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego continúa este estudio. Vio que ahora, antes sacaban radiografía, después se fue evolucionando la forma de investigar al ser humano, el cuerpo. Bueno, aquí vemos por la palabra de Dios la descripción del hombre sin Dios. Especialmente digo a los jóvenes, fíjese lo que es el hombre y la mujer sin Dios. Y el corolario está en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ese es el ser humano sin Dios. No le importa Dios. Así que tenga cuidado cuando va a elegir su esposa o su esposo. Así es la condición del ser humano ingrato y no aprueba tener en cuenta a Dios. Y a veces así también es la actitud de muchos santos, especialmente en este tiempo de frialdad y de apostasía. Segunda de Timoteo precisamente habla de este tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 2. Tiene por título este capítulo, Carácter de los hombres en los postreros días. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, y continúa la lista. Pero una de las manifestaciones que veíamos recién en Romanos, ingrato, la ingratitud. Por el otro lado, vemos que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Porque debemos aprender a ser agradecidos. Vemos por la Escritura que por nuestro nacimiento natural, la ingratitud es propio de nuestra vida. Ingratos. Así es el ser humano. Bueno, llegamos al Evangelio y ¿qué seguimos siendo? Ingratos, hasta que aprendemos por la palabra de Dios a dar gracias por tantas bendiciones y por conocer al único Dios del universo. Mire si tenemos para agradecer. Podríamos estar días agradeciendo a nuestro Dios. Por supuesto, hay un enemigo que trabaja contra nuestra gratitud. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, conocemos un poco más de nuestro Dios. Lucas, capítulo 6, y el verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es nuestro Dios. Él es bueno. Por eso todas las mañanas se renuevan sus misericordias. La naturaleza sigue produciendo, aún para los ingratos. Así también nosotros, a pesar de la actitud del ser humano, seguimos predicando el Evangelio. No vaya a dejar que el enemigo le haga ver cosas que tienen que ver con el razonamiento humano. La humanidad necesita el Evangelio. Y nuestro Dios, como muestra de ese amor, usted verá en los barrios, en las ciudades, iglesias, iglesias, iglesias. ¿Qué significa eso? Que Dios muestra su amor para la humanidad. Por eso hay tantas puertas abiertas. Cuando uno no tiene revelación, puede dar un montón de opiniones, tal vez válidas, pero la apreciación correcta es que Dios muestra su amor y en cada lugar hay lugar para los pecadores, que puedan tener un verdadero encuentro con Dios. Esa debe ser nuestra visión, orar por cada puerta que se abre. A veces yo escucho críticas contra los hermanos, porque son débiles, porque no tienen enseñanza. Eso es una torpeza. Porque quien se encarga de las almas es el Señor. Nuestra parte es orar y agradecer al Señor.
orar sinceramente que el Evangelio se predique. Y luego el Espíritu Santo va a seleccionar. Como recién dije, Él va a inquietar. ¿Cómo es que llegamos al Evangelio de la Gracia? ¿Usted cree que por mérito humano? No. Él prepara un encuentro, nos inquieta, nos invita a un lugar. Bueno, pero ese es trabajo de Dios, no es trabajo nuestro. Así que la gratitud refleja realmente que comenzamos a crecer espiritualmente, ser agradecidos. Así dice el apóstol Pablo en esta porción y en otras porciones que seguramente usted ya conoce. Agradecer a Dios en todo. Hay tantas cosas, cuando miramos por la palabra de Dios, ahí vemos lo grande que es nuestro Dios, lo inmenso de su provisión en lo natural, pero mucho más aún en lo espiritual. Realmente podemos ver tantas porciones. Vamos a ver algunas en el libro de los Salmos. Salmo 95. Y el versículo 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Como dije, hay varias porciones donde vemos la grandeza, lo inmenso de nuestro Dios, imposible escaparnos de Él. Sea cual sea nuestra necesidad, vamos a encontrar en Dios que Él va a suplir nuestras necesidades. Cuando el apóstol Pablo habla del Señor Jesús, en la carta a los Colosenses le presenta como la plenitud de Dios. La plenitud. La plenitud, como sabemos, es lo que en el mundo espiritual muchos malinterpretan. Por ejemplo, las religiones paganas hablan de la plenitud, que es un conjunto de hombres, mujeres, ángeles, por el cual el ser humano se acerca a Dios. Unos predicadores de esa herejía es el catolicismo romano. Y muchas otras ideas paganas hablan de eso. Pero el apóstol Pablo dice, todo eso lo tenemos en Cristo. ¿Qué necesita? ¿Salud? Lo tenemos en Cristo. ¿Necesitamos resurrección? Lo tenemos en Cristo. Todo lo que la humanidad necesita podemos obtener por la obra de Cristo. Así que tenemos tanto para agradecer a nuestro Dios. Filipenses capítulo 4. Le vamos a consultar al apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Cristo, la plenitud de Dios. Qué lindo cuando realmente apreciamos. Cristo, la plenitud. Filipenses capítulo 4, verso 11. Una de las manifestaciones de un ingrato es que nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Si hace sol, hace calor, hace frío, siempre se está quejando. Pero vamos a consultarle al apóstol Pablo, que experimentó en su propia vida naufragio, hambre, desnudez, crítica. ¿Y qué es lo que él pudo declarar? Dice Filipenses 4, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Otra cosa que hay que aprender, a contentarse. O sea que esto no viene de fábrica, esto hay que aprenderlo. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que vemos que necesitamos aprender a contentarnos. Gracias al Señor, creo que ninguno de los que estamos aquí durmió bajo un puente anoche. Todos hemos estado bajo un techo. Bueno, vemos la abundancia de la gracia de Dios. Como dije hace poco, pasamos experiencia, después tenemos que hacer dieta para adelgazar porque no alcanzó con la experiencia que pasamos. Bueno, tenemos tanto para agradecer y aprender a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. A veces aplicamos solo a lo natural, pero esto abarca toda nuestra vida. Igual que el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Siempre aplicamos lo natural, pero ¿por qué no aplicamos también a lo espiritual? No me va a faltar pruebas, circunstancias, soledades, amargura, porque Dios ya tiene preparado lo que necesito. Y usted también necesita, por eso no le va a faltar circunstancia. Y aquí también podemos ver en lo espiritual, aprendemos a contentarnos. Tal vez esperábamos tener un cargo, esperábamos tantas cosas, sin embargo todavía no llegó. ¿Se acuerda? Hace poco veíamos en la Escritura cuando los discípulos zarparon a la noche y a la madrugada todavía no habían llegado ni a la mitad del recorrido, cuando los vientos eran contrarios, dice. Así muchas veces estamos nosotros también. Tenemos proyectos y no se cumplen. Y podemos decir como Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. A veces leer es muy fácil, pero cuando viene la circunstancia, pasan las semanas, los meses, y todavía no vemos el cumplimiento. Bueno, ahí es cuando más tenemos que echar mano de la fe. Dice la Escritura que vivamos un día a la vez. Miren, si el tiempo no estuviera dividido en días, semanas, meses, fuera todo algo plano, sería un horror. Gracias al Señor que están los días, las semanas, los meses, los años. Entonces es mucho más llevadero. Sobre todo porque la palabra de Dios declara que a cada día le basta su afán. Así que ya tenemos bastante con un día. Podemos vivir un día a la vez. Salmo 68 y el versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Así el salmista alabó a nuestro Dios, nos colma de beneficios. Usted dirá, bueno, pero tuve una semana muy mala. En Colombia dice muy brava, dice. ¿Acaso nos dice la Escritura que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficio. Esa adversidad es un beneficio, porque es cuando más oramos, cuando más buscamos del Señor. Gracias al Señor por los sinsabores. Gracias al Señor. Cuando un día lleguemos a la eternidad y el Señor nos muestre, así como le dijo a Pedro, lo que yo ahora tú no entiendes, pero entenderás después, dice. Y eso alienta nuestro corazón. Todo lo vamos a entender. Tal vez hoy no es el tiempo aún, pero vamos a entender. Estamos aprendiendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
Otra vez le vamos a consultar al apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo he escuchado muchos comentarios sobre esta porción, inclusive comentarios de obreros. Dice, ¿cómo vas a dar gracia por algo que salió tan mal, la partida de un ser querido? Bueno, porque nosotros debemos interpretar la palabra de Dios en un todo. Dios tiene un propósito y por medio de la circunstancia Dios quiere ver lo que realmente hay en nuestra vida. Hay una frase que yo suelo decir y creo que está muy buena. La verdadera y única riqueza en nuestra vida es Cristo. La única riqueza en esta congregación no es el edificio, es Cristo. Y en medio de la circunstancia, de la destrucción, a veces queremos morir. Dios quiere ver a Cristo. Por eso permite las adversidades. A veces se predica, venga el Evangelio, se le acaban los problemas. Mentira. Va a tener más problemas. Porque Dios quiere ver a Cristo. En el libro de Zacarías, cuando habla del fundidor de plata, dice así como se funde la plata. ¿Y qué hacía el fundidor? Sacaba el crisol y se miraba a él. Y quería ver como en un espejo su rostro. Y así también Dios permite. Él quiere ver a Cristo. Por eso entramos una y otra vez a la circunstancia. Y aparece Guillermo. ¿Qué cree que va a pasar? Otra vez al horno. Hasta que decimos, gracias Señor. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Piense por un momento en los sinsabores, las críticas. ¿A quién le gusta que le critiquen? ¿Damos gracias a Dios cuando nos critican? ¿O andamos murmurando? Bueno, tenemos que aprender a dar gracias en todo. Mire lo que dice Romanos. Otra vez le vamos a consultar a Pablo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Ojalá que todos tengamos la misma convicción que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía esta convicción. Por eso él estaba lleno de gratitud. Cuando leemos 2 de Timoteo, él dice, todos me abandonaron, dice. No les seas tenido en cuenta. Solamente alguien que está lleno de gratitud entiende los tratos de Dios. El creyente que no entiende se enoja. Yo a veces escucho y dice, nadie me visitó, no me acompañó. Bueno, hay cosas que el Señor permite. Así fue la experiencia de Pablo. Porque él tenía esta convicción, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias al Señor por las aflicciones del tiempo presente. Tal vez esa aflicción es una persona. ¿Se acuerda cuando estudiamos Génesis? ¿Qué fue lo que Dios usó para transformarlo a Jacob? Su familia. Le sacaron canas verdes, como dice. Uno peor que el otro. Sus mujeres se peleaban, sus hijos, uno peor que el otro. Pero Jacob fue transformado. Y a veces no tenemos una familia natural, pero tenemos una familia espiritual que también nos saca canas verdes. Así que gracias al Señor, porque Él tiene un propósito. Y estas aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que está por venir. Así dice la palabra. No se compara. Hebreos capítulo 13. Libro de Hebreos capítulo 13.
y el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. ¡Qué bárbaro! ¿A quién le escribió esto? Nosotros creemos que fue Pablo quien escribió esta carta, pero lo importante es que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hermanos de aquel tiempo a los que el Espíritu Santo le envió esta carta, le llama a los hebreos. ¿Por qué no le llamó a los judíos o los israelitas? A los hebreos. Estos hermanos estaban saliendo de la ley, estaban en esa transición. Y los hebreos, la palabra hebreo significa los que cruzan ríos. Abraham fue un hebreo. Cuando se presentó Moisés ante Faraón, dijo el Dios de los hebreos. Eso habla de los que toman decisiones. Así que era algo complicado porque la tía, los conocidos, todo el mundo le criticaba. Y dice, ustedes ya no están cumpliendo la ley. ¿Y qué le escribió? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tenéis ahora? Un flor de lío. Estate contento, dice. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Tiene problema? Yo sé que todos pasamos problemas. Pero viene la palabra a nuestro auxilio. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos. Qué lindo si nos sentimos identificados con este nombre. Hebreos. Pablo dijo hebreo de hebreos. Esto habla mucho más que ser un simple religioso. Habla mucho más que ser un simple renacido, que es una gran cosa, pero no alcanza. No alcanza. Necesitamos más y más revelación. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Otra preciosa enseñanza. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. ¿Cómo le recibimos al Señor Jesús? Por la fe. Escuchamos la palabra de Dios, creímos y la aceptamos. ¿Se acuerda de ese día? Si no se acuerda ese día, porque usted no recibió a Cristo. Entonces puede aprovechar hoy y recibirlo. No le estoy diciendo el día numérico, tal vez ni se acuerda el mes, pero el hecho, el momento que recibió a Cristo. Lo recibimos por la fe. ¿Y cómo debemos seguir? Dice, por tanto, de la manera que haber recibido al Señor Jesucristo, anda en Él, dice. Seguí igual, dice. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En la medida que empezamos a crecer, somos más y más agradecidos. Piense por un momento en esa hermana, ese hermano que tanto dolor de cabeza le trajo. ¿Será que vamos a dar gracias a Dios? Cuando entendemos el propósito de Dios, decimos gracias Señor por esta hermana. Muchas gracias. Porque somos piedras vivas, pulidas y preparadas. Las piedras se pulen una con otra. Cuando no entendemos, nos enojamos. Cuando entendemos, decimos gracias Señor. Porque está bueno lo que está haciendo en mi vida. Cuando viene la adversidad, sale a la luz lo que realmente hay. Si no, dígame qué pasa cuando se martilla un dedo. ¿Qué es lo que sale? Sale gloria a Dios, aleluya. Bueno, así también la circunstancia. Saca a luz lo que hay. Si realmente estamos creciendo, vamos a orar por aquellos que nos maltratan, que nos persiguen. Piense y lleve presente que David fue un vencedor porque estaba Saúl también. Si no, nunca iba a alcanzar a ser un vencedor. Así que gracias al Señor por los Saúles. Y que el Señor nos libre a nosotros de ser los Saúles de otros. Porque a veces pensamos que los demás son
por ahí yo soy el rey de los Saúles. Así que bueno, tenemos que aprender. Vamos a ver, ya para ir terminando, Lucas capítulo 17. Un pasaje muy conocido en el versículo 11. Hace poco estuvimos meditando en esta porción. Lucas 17, verso 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un hermoso cuadro de todos nosotros. Este grupo de leprosos, la lepra en la Escritura, tipifica el pecado. La lepra, si usted seguramente conoce cuáles son los síntomas, el cuerpo se iba literalmente descomponiendo. De eso se trataba la lepra. Y en esa descomposición producía una neuropatía. Los que hemos sufrido eso sabemos lo que es una neuropatía. Los nervios dejan de sentir. Y así es el cuadro de un ser humano sin Dios, no tiene sentimientos. Aún su voz es una voz extraña. Sin embargo, vemos aquí este cuadro. Lucas es el único que comenta esto que aconteció. Dice, alzaron la voz. Imagina esa voz, una voz extraña, una voz tenebrosa. De esa forma se presentaron y así vemos un cuadro también de nuestra vida. Pero dice aquí que el Señor le dio su palabra y le dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y este es un cuadro de nuestra vida también, porque en nuestro caminar con el Señor en obediencia a su palabra somos limpiados. ¿Cuántas cosas el Señor limpió de nuestra vida? Tal vez vicios, mañas, tantas cosas el Señor está limpiando de nuestra vida. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Escucharon la voz del Señor y fueron, dice. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo sé que eso está ocurriendo en mi vida y en su vida también. En la medida que caminamos por la fe, Dios va transformando nuestra vida. Lo que era algo que los tenía totalmente aislados de la sociedad, fue, mientras caminaban, transformado. ¿No es un precioso cuadro también de nosotros? Caminamos por la fe y hay cosas que empiezan a cambiar en nuestra vida. Ahora ya no practico los vicios que antes practicaba. Vamos siendo transformados, pero vemos la actitud de este hombre. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. El samaritano era despreciado por su origen, los otros eran religiosos, pero tanto uno como a otro el pecado los igualó. Nunca debemos olvidar eso, el pecado nos iguala para mal. A veces pensamos que somos mejores que otros, mentira, todos somos pecadores. Pero vemos aquí la actitud de este samaritano. Fue el único que se postró rostro en tierra a sus pies. Esto es un cuadro de total rendición.
Hoy el cristianismo está igual, la gran mayoría no se postra delante del Señor. Le reconoce, recibe a Cristo, se congrega, pero postrarse a los pies es otra cosa. Esto habla de rendir nuestra vida, rendir realmente nuestra vida. Escuché hace más de 30 años una enseñanza que hablaba acerca de la fidelidad de Dios. El hermano dijo, Dios es fiel. Cuando nosotros lo necesitamos, Él siempre está, porque es fiel. Ahora, ¿nosotros qué somos? Que cuando Él nos necesita, no estamos. Entonces quiere decir que aún no somos fieles. El fiel siempre está cuando se lo necesita. Yo quiero ser un fiel. Así fue la actitud de este varón. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Qué hermoso cuadro. Postrar nuestra vida. Otra vez nos recordamos por Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 9. Pablo habló de muchos temas. Hablaba de muchos temas. Él trajo toda la revelación para la iglesia, ¿verdad? Pero él, mientras hablaba, Segunda de Corintios, capítulo 9, él glorificaba a Dios. Segunda de Corintios 9, verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Hay muchas cosas que podemos hablar y decir y enseñar, es muy necesario. Pero nuestra vida tiene que estar rendida al Señor. Porque, como hemos dicho, y recién hizo mención nuestro hermano, conocemos la Escritura. Pero muchas veces nuestro testimonio es tan pésimo que echamos a perder todo lo que podemos enseñar. Nuestra vida tiene que estar rendida. Entonces vamos a ser realmente útiles al Señor. Pablo pasó su experiencia y aprendió Romanos capítulo 7. Usted ya conoce, vamos a leer por si alguno no recuerda, Romanos 7 y el verso 24. Él, 25 años de convertido, va a compartir lo que Dios le reveló. Usted puede leer todo el capítulo 7 y esta es la conclusión. Luego que él ve su situación y dice, miserable de mí. No dice miserable Pablo, miserable Daniel, Eliseo, no. Miserable yo, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo tuvo esta revelación. La salvación no es por obra, es por fe. En lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando se nos revela nuestra condición, la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. Cuando la revelación llega a nuestra vida, decimos como Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. No hay mérito humano. Los creyentes sin enseñanza creen que es muy bueno su esfuerzo, ¿no? Si no fuera por Dios y su Espíritu Santo, no haríamos nada. La obra es de Dios, nuestra parte es rendirnos al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Damos gracias al Dios, que Él ve nuestro futuro. Dios ya conoce toda nuestra vida. Él vio nuestro nacimiento y vio también nuestra tumba. Y Pablo fue quien recibió de la gracia. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así que los ministerios los pone Dios.
no son humanos. Hay lugares que estudia y dice, recíbase de pastor, recíbase de evangelista. No sé de dónde sacó eso. Dios nos da los ministerios y nosotros le agradecemos a Él. Él es el que nos fortalece. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué más nos provee nuestro Dios? Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el origen de nuestra victoria? La cruz. La cruz. Volviendo a nuestra porción ya para finalizar. ¿Qué fue lo que el Señor le pidió? Volvemos a esta porción de Lucas 17. El Señor le dijo, cuando le salieron al encuentro estos leprosos, id mostraos a los sacerdotes. ¿Qué podían hacer los sacerdotes? El trabajo de los sacerdotes, según Levítico 13, en el verso 45, y Deuteronomio 24:8, el trabajo de ellos era certificar que alguien había sido sanado. Pero estos todavía estaban leprosos cuando escucharon eso. La palabra del Señor les envió, pero aún no había resultado. Estos creyeron y fueron. Yo he escuchado explicar esta porción y dice, ellos fueron obedientes. Sí, pero no se confunda, primero creyeron. Porque ahí radica realmente la fe. Primero hay que creer. Luego, si creemos, vamos a obedecer. Pero enseñar obediencia sin fe, eso es peligrosísimo. Eso hace lo religioso. Ellos creyeron. Andá y mostrate al sacerdote. Seguramente, si estaba Guillermo ahí, habría razonado. Dice, ¿con qué cara voy a ir? Estoy todo todavía. Bueno, a veces hacemos así. Viene la palabra de Dios y vemos la cuenta, vemos las circunstancias, vemos la enfermedad y empezamos a dudar. Pero estos caminaron. La fe trajo obediencia y la obediencia de esa fe cambió todo. Así es la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, creemos y entonces va a cambiar todo. Romanos capítulo 4. Hay varios ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que por la fe cambiaron todo. Romanos capítulo 4 y el versículo, podemos leer del versículo 13 en adelante, está hablando de la promesa por medio de la fe que recibió Abraham. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La palabra de Dios bien clara, sin embargo, cientos de cristianos predican la ley todavía, pero eso ya terminó en la cruz. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
Y mire el verso 19 y dígame si no es como el cuadro de los leprosos caminando en busca de los sacerdotes. No se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A veces miramos nuestras circunstancias. Abraham tenía un cuerpo de 100 años. Su esposa no ha dado muy lejos. ¿Y cuántas veces así también nosotros estamos rodeados de debilidades? Nuestro ojo ve y dice imposible. Pero viene la palabra de Dios en nuestro auxilio. Y dice aquí, esta fue lo que recibió, verso 17, y dice que delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Entonces yo tengo esperanza. Porque cuántas veces decimos así, estoy muerto. Entonces hay esperanza para mí. Tal vez estamos agobiados por problemas, pero la Biblia dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Tal vez hoy aún no lo ve, no lo vemos, pero podemos realmente declarar lo que dice la palabra de Dios. Si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios. Así el Señor se presentó a Marta y María. Si tan solo puedes creer. Cuando siempre me recuerdo, nuestro hermano Andrés, algunos le conocieron, decía, damos gracias a Dios por la comida y por él la comida después no está tan rica. Pero ya dimos gracias a Dios. Bueno, así la vida de fe. Creemos lo que la palabra de Dios dice y damos gracias a Dios por los triunfos que pronto van a venir. Porque siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay un nuevo amanecer. Sobre todo cuando tenemos cierta edad, sabemos lo rápido que se van los días, la semana. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que Él todo el tiempo está renovando amaneceres. Y está renovando su misericordia. Salmo 118, para terminar, y el verso 24. Cuando crecemos en edad y crecemos espiritualmente, más y más gratitud hay en nuestros labios. Primero, porque conocemos la fidelidad de Dios. Creemos y estamos esperando en sus promesas. Salmo 118, verso 24 dice, este es el día que hizo Jehová. ¿Cuántos días tiene la historia de la humanidad? Miles. Pero lo que a nosotros nos interesa es este. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué vamos a declarar así? Porque somos realmente agradecidos a Dios por sus promesas. Sea cual sea la circunstancia, nos vamos a gozar y alegrar. Al finalizar el día, no vamos a hacer lo mismo. Primero, porque vamos a estar más viejos. Pero si realmente miramos por la fe, no va a ser un día perdido. Va a ser un día donde vamos a ser enriquecidos por su palabra, por las experiencias, y porque mientras esperamos su venida, somos testimonio de su obra en nuestras vidas. Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a presentar al Señor. Todos estamos aprendiendo a ser agradecidos en este tiempo. Este es un tiempo maravilloso. Usted dirá, ¿qué tiene maravilloso con tantos muertos, tantos enfermos? Bueno, todavía estamos, por la gracia de Dios, aquí. Como recién cantábamos,
Aún hay pueblo aquí para batallar, este es nuestro tiempo. No vaya a distraerse. Este es un tiempo precioso. Vamos a orar. Padre.